Hola amores, ¿cómo se encuentran en este día? Madre mía, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Bueno, Samuel Monca, ¿cómo puede verlo? Pues mis redes sociales sabes que tú las tienes ahí, todo eso. Y bueno, desde bastante tiempo que no traí yo, creo que, bueno, en este nuevo vídeo es un nuevo caso, ¿vale? Este me parece bastante interesante porque es como el límite hasta donde puede llegar cómo la salud mental es tan importante y vamos a hablar de algo que cómo era, cómo se veía todo esto hace en el siglo XIX. O sea, va a ser muy fuerte. Yo creo que si son de estómago sensible, pues no lo vean en este vídeo, pero si te gusta, lo ves. Bueno, hablaremos de la historia de Rhoda Derry, quien vivió en una jaula durante 40 años. ¿Por qué? Ahora te lo voy a decir. Resulta que en Fayette County, en el año 1834, en Indiana, concretamente está en el sitio, nacería la menor de los 7 hijos del matrimonio Derry, llamada Rhoda Derry. Y ella creció rodeada de campos, ya que por aquel entonces todo era campo, como se suele decir. Y resulta que según lo que se dice es que Rhoda era una persona como súper simpática y súper agradable. De hecho, tuvo lo de caso Rhoda Derry y sus imágenes de cuando ella era pues bastante más joven antes de todo lo que le ocurrió. Se puede ver que ella tenía como una mirada, tenía una mirada de voy a conseguir todo lo que quiera. Y resulta que ella tenía también, aparte de que era alguien como carismático, que caía bien a la gente, tenía una belleza prometedora que auguraba un posible futuro brillante y su vida se parecía encaminar a una serenidad hasta que un amor juvenil la llevaría por un camino de oscuridad y desesperación y llegar a los límites de su mente. Cuando Rhoda era adolescente, aunque se dice que esto fue cuando tenía unos 22 años, ella se acabó enamorando del hijo de una familia adinerada, que justamente vivía en la granja vecina. Esta relación, al parecer, era recíproca por parte de ambos, pero la relación, sin embargo, no fue vista por la señora esta, por la posible suegra de Rhoda, quien no veía bien visto este romance de Rhoda con su hijo, y lo desaprobaba con vehemencia. Pero como Rhoda le dio exactamente igual lo que esta señora dijera, ella siguió esta relación con el hijo de esta mujer. Y la madre del joven lanzó una amenaza a Rhoda, diciéndole que si no se alejaba de su hijo, sería un ritual satánico y le lanzaría una maldición. Estas palabras se clavaron en Rhoda y en la mente de Rhoda de una forma súper terrorífica. Y esto marcaría el comienzo de su descenso hacia la locura. Esto se dice que los días siguientes, que esto fue la amenaza que desencadenó todo, los días siguientes a la amenaza fueron el descenso de la locura de Rhoda, como ya dije. Ella empezaría a comportarse de una forma paranoica, asegurando que había una fuerza maligna que la perseguía. Durante las noches se acabaron convirtiendo en un tormento de gritos y carreras frenéticas, debido a las cuales eran propiciadas porque, según ella, algo invisible la quería atrapar y dañar. Posiblemente, yo creo, mi idea, ella soñaba con que esta mujer le iba a hacer daño. La que iba a ser su suegra le iba a hacer daño. La situación acabó terminando en un episodio aterrador una tarde después de la cena pues, familiar. Según se cuenta en los relatos de la época, que están escritos al parecer, una fuerza invisible y desconocida lanzó a Rhoda repetidamente contra las paredes de su casa. Este evento alimentó unos rumores que estaban habiendo de posesión, de que ella estaba poseída y que la señora esta, que no me acuerdo qué apellido tenía, no me acuerdo, la que iba a ser la suegra de Rhoda, al final la habría acabado maldiciendo. Lo cual, esto sería básicamente ya, pues el descenso, ya lo sabemos, a la locura de la propia Rhoda. Aquí es cuando llega, pues, el caos, o sea, su desintegración mental, aislamiento y todos los malos tratos que acabó recibiendo. Resulta que el comportamiento de Rhoda siguió deteriorándose.
Y es que tan solo unos días ella se volvió agresiva y en tan solo unos días su apariencia cambió. O sea, si tú ves las imágenes, ella cambió de ser lo que era ella, que era bastante bella, a cómo cambió su aspecto físico, o sea, su cara y todo eso. Lo cual hizo que la familia ya empezara a creerse que estaba poseída. Ellos estaban totalmente desesperados. La familia no sabía qué hacer con Rhoda y sus padres, que no me acuerdo cómo se llaman, el señor y la señora Derry, vamos a llamarles así, decidieron internarla en un lugar llamado Poor House, que era un centro psiquiátrico que estaba en Adams, en el estado de Illinois. ¿Qué pasa? Que este lugar, lejos de ofrecerle la ayuda que iba a necesitar, la sometería a tratamientos inhumanos que la alejaron más de la realidad. Decían que eran tratamientos súper buenos, pero eran totalmente dañinos para ella. El centro psiquiátrico de Poor House se conocía porque tenía falta de recursos y un trato brutal hacia los internos. Ya que Rhoda en ese momento ya no podía comunicarse en su idioma natal, que era el inglés, y empezó a murmurar y murmuraba en dialectos extraños. Espérense que me coloco bien, socorro. Sí, sí, empezó a tornarse violenta y comenzó a hacerse daño a sí misma. Tú me estás entendiendo, ¿no? Ella, que una vez había estado llena de vida y había sido hermosa, estaba atrapada en un ciclo de dolor y locura. Y también esto era también víctima de una combinación letal de una superstición y de negligencia médica. Porque en aquella época lo de las maldiciones la gente se los creía mucho. Y Rhoda fue con... ¿Qué pasa? Que Rhoda fue quedando confinada en una jaula de madera debido a su comportamiento errático. Lo cual acabó agravando aún más su condición. Empezó a sufrir de un síndrome llamado megalia, no me acordaba que no sabía ni que esto existía, que hacía que sus piernas crecieran de manera descomunal. Resulta que la falta de espacio, ya que ella se encontraba como así, en la jaula, hizo que sus piernas se deformaran, impidiendo que ella pudiera caminar. Resulta que, como estaba desesperada y sin poder escapar, resulta que la caja donde ella estaba tenía agujeros en la parte de abajo, ahora hablaremos de eso. Ella se rascaba y golpeaba compulsivamente, llegándose a arrancarse un ojo y varios dientes. O sea, tú imagínate. La jaula tenía agujeros en la parte inferior para sus deposiciones. Así atraía a criaturas que habían ido cerca de su cuerpo. Y es que vivió en estas condiciones infrahumanas unos escalofriantes 40 años, un horrible testimonio de crueldad y falta de compasión en aquella época. Que en aquella época ya vemos que la salud mental se trataba de esa manera. Y es que, aparte de esa caja en la que Rhoda estuvo, cuando la sacaron, ella se encontraba en una posición... Tenía las rodillas dobladas, los brazos abajo, o sea, es que ojalá pueda hacer la recreación, pero si tú buscas en Google te enteras. Aunque la miniatura de este vídeo habrán visto cómo estaba. Y no caminaba. Según se cuenta, lo que Rhoda hacía era dar saltos, como si fuera una rana. Es lo que figura en los escritos de la época. Pero llegaría una persona que sería el salvador de Rhoda. Sí, alguien tuvo compasión por ella. Llegamos a quién era el doctor George A. Seller. ¿Quién sería el salvador de Rhoda? Dentro de en Poor House y sus sombrías paredes, dentro de estas, alguien emergió como el como la esperanza para Rhoda. Es decir, alguien se interesó por querer es que se me ponen los pelos como escarpias, amiga. Y es que alguien quiso, esta persona, el doctor George Seller, que era conocido por tener un enfoque reformista en el tratamiento de pacientes psiquiátricos, fue el rayo de esperanza para Rhoda, ya que acabó fue la única persona capaz de conseguir calmarla, ofreciéndole lo que ella quería, trato humano y compasión por ella. En uno de los momentos que este señor, ahora ya hablaremos más de él, resulta que este hombre, George Seller, se la llevó a un centro que él tenía, donde tanto George Seller como todas las enfermeras que trabajaban con él, trataron a Rhoda como lo que era, como un ser humano, la trataron con cariño, le dieron el amor que necesitaba, aunque no fuera amor, me refiero, no tiene que ser amor romántico, sino de amor en ese caso, de tratarla como una persona humana.
tratarla con el respeto y con el amor y la compasión y el cariño que merecía. Y en uno de los momentos de lucidez, Rhoda le confesó a George Seller que una entidad la perseguía y la lastimaba. Se llamaba Old Scratch, y este testimonio añadió un elemento de horror a su trágica historia. Todo eso está escrito porque además el propio doctor George Seller lo escribió todo. Así que tú imagínate. Pero ¿qué pasa? En 1906 tuvo un severo ataque de epilepsia que le llevó a una violenta crisis. Los sedantes que le pusieron no hicieron efecto y Rodin no se la pudo contener. El doctor George Seller no estaba en el momento, ahí en ese centro en ese momento, y en un acto de desesperación, aunque al parecer no fue tanto, un doctor le hizo en el cuello a Rhoda haciéndole a pasar el desvivimiento como un quitarse automáticamente de en medio, tú me entiendes. Lo que hizo que Rhoda perdiese su vida un día antes de cumplir 72 años, el 9 de octubre de 1906, siendo enterrada en Peoria State Hospital en Bartonville. Resulta que, y una de las cosas es que la familia, los descendientes de Rhoda por parte de sus otros hermanos, en su lápida, que solamente estaba marcada con el número 217, decidieron poner una placa en su nombre, donde dice, donde pone está su nombre, diciendo que se construyó este lugar de asilo para que ningún otro ser humano sufriera como tú. Tú nos, tú nos, tú pensaste, no sé qué, nos hiciste pensar con amor y esperanza y sentir compasión para los menos afortunados. Espero que encuentres la paz y el descanso en los brazos de Dios. Es decir, eh, y claro, pudieron darle por lo menos que ella, por lo menos, aunque solo en un momento de su vida tuvo cariño. ¿Qué pasó que hubo ¿Aquí te piensas que esto es todo? Pues no. Hubo revelaciones post-mortem. Amigas, años después los dos enfermeros confesaron la verdad sobre lo que Rhoda sufrió, los terribles tratos que Rhoda sufrió. Pero nadie fue arrestado. La justicia nunca llegó para ella en vida. Y que ella perdió su vida fue un testimonio de la crueldad y negligencia de aquella época. Rhoda no estaba mentalmente enferma según la Iglesia Católica, que tenía que meter las manos porque no podían quedarse calladitos, diciendo que ella estaba poseída. Amigas, Rhoda Derry no estaba tenía aquí mal por todo lo que había sufrido. Esta declaración reflejaba la lucha entre superstición y ciencia, que obviamente caracterizó cómo se trataban las enfermedades mentales en el siglo XIX. Y los visitantes que la visitan reportan que sienten un tirón de piernas como si Rhoda siguiera buscando justicia. Y antes de la demolición del asilo se decía que se veía a Rhoda arrastrándose por los pasillos, como un espectro del sufrimiento eterno que vivió. Su historia fue marcada por abandono y maltrato. Una vida y es un oscuro recordatorio de los peligros de la ignorancia y la falta de compasión. Bueno, claro, esto es muy fuerte. Rhoda Derry, básicamente, ella lo que quería, ella era una persona que tenía un futuro brillante por delante. Que si la suegra no se hubiera puesto en cabritar, ¿tú me entiendes? Y hubiera, pues, es que literalmente, si hubiera dejado que Rhoda hubiera sido feliz, esto a lo mejor no hubiera pasado. Pero, tal y como eran las cosas en aquella época, la vida de Rhoda fue un completo tormento durante mucho tiempo. Durante 40 años estuvo así. Al menos en los últimos momentos de su vida, el doctor George Seller y sus enfermeras tuvieron compasión por ella y la trataron con el respeto y el cariño que merecía. Pero esto solo nos viene a recordar que la salud mental es muy importante. En aquella época se trataba básicamente todo como el demonio. Y yo creo que tenemos que tener en cuenta la importancia de la salud mental. Yo siempre lo digo y siempre lo diré. Así que nada, yo espero que os haya gustado este vídeo. Este caso yo lo quería hace algún tiempo, lo que pasa es que no había dado la vida para hacerlo, entiéndanme. Así que yo espero que os haya entretenido, que os haya interesado, se hayan dado cuenta de que era muy fuerte todo entonces, en el siglo XIX. Así que bueno, sabes que puedes suscribirte, dar like, compartir, comentar, dejar comentar y todo eso. Mis redes sociales saben dónde las tienes. Y nos vemos en el siguiente videito. Bye.